Bienvenidos de nuevo a Historias Contadas X. Hoy tenemos un recorrido oscuro por los lugares más peligrosos del planeta. En este vídeo, exploraremos los 10 barrios más peligrosos del mundo, donde la violencia, la pobreza y el crimen son una realidad cotidiana. Acompáñenos a descubrir estas zonas de riesgo extremo. En el puesto número 10, encontramos a Ciudad Juárez, en México. Conocida por su alta tasa de homicidios, este barrio ha sido escenario de numerosos conflictos entre cárteles de la droga. A pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatir el crimen, la violencia sigue siendo una constante en la vida de sus habitantes. Las desapariciones, los secuestros y los enfrentamientos armados son parte de la cruda realidad diaria. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza que ha sido testigo de algunas de las batallas más sangrientas entre cárteles rivales. La ubicación estratégica de Juárez la convierte en un punto clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha intensificado la lucha por el control territorial. Las fuerzas de seguridad, a menudo superadas y en ocasiones corruptas, enfrentan un desafío monumental en su intento de restablecer el orden. La comunidad, atrapada en medio de esta guerra, vive con el temor constante de ser atrapada en el fuego cruzado. La esperanza de una vida mejor parece cada vez más lejana para los residentes de esta ciudad. En el número 9, nos trasladamos a Petare, en Caracas, Venezuela. Este extenso barrio es conocido por sus altos índices de criminalidad y violencia. La pobreza y la falta de oportunidades han creado un entorno donde el crimen florece. Las bandas armadas controlan muchas de las áreas, y la policía, a menudo corrupta, tiene poca capacidad para mantener el orden. Petare es un barrio densamente poblado, con miles de personas viviendo en condiciones de extrema precariedad. La infraestructura es deficiente, y los servicios básicos, como agua potable y electricidad, son escasos. La economía informal predomina, y muchos residentes dependen de trabajos mal remunerados para sobrevivir. En este contexto, las bandas criminales han encontrado un terreno fértil para reclutar a jóvenes que ven pocas alternativas para salir de la pobreza. Las disputas territoriales y los ajustes de cuentas son comunes, y la violencia se ha convertido en una forma de vida para muchos en Petare. El número 8 nos lleva a Cape Flats en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Esta área es tristemente famosa por su alta incidencia de pandillas y crimen organizado. La vida aquí está marcada por la violencia y la inseguridad, con enfrentamientos frecuentes entre pandillas rivales. Cape Flats es un legado del apartheid, donde comunidades enteras fueron reubicadas en condiciones deplorables. La pobreza, la falta de oportunidades educativas y la marginalización social han contribuido a la proliferación de pandillas. Las numbers gangs dominan muchas áreas, imponiendo su ley a través de la violencia. Los residentes viven con el temor constante de ser víctimas de la delincuencia, y la presencia policial, aunque constante, a menudo es insuficiente para garantizar la seguridad. Los intentos de las autoridades y las organizaciones comunitarias para abordar estos problemas son continuos, pero los desafíos son inmensos. Tijuana, también en México. Con su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Tijuana se ha convertido en un punto clave para el tráfico de drogas y personas, lo que contribuye a sus alarmantes niveles de violencia. En el séptimo lugar, encontramos Tijuana es una ciudad vibrante y dinámica, conocida tanto por su vida cultural como por su papel en el comercio internacional. Sin embargo, su ubicación estratégica la ha convertido en un epicentro de actividades ilícitas. La lucha entre cárteles por el control de las rutas de tráfico ha resultado en un aumento dramático de la violencia. Los residentes de Tijuana viven en un estado de constante alerta, y la seguridad es una preocupación diaria. Las extorsiones, secuestros y asesinatos son eventos comunes, y la respuesta de las fuerzas de seguridad, aunque vigorosa, a menudo parece insuficiente ante la magnitud del problema. El sexto puesto es para el Distrito Central en Tegucigalpa, Honduras. La pobreza extrema y la influencia de las pandillas hacen de este barrio uno de los más peligrosos de Centroamérica. El Distrito Central, compuesto por barrios densamente poblados, es una de las áreas más violentas de Honduras. Las pandillas, conocidas como maras, ejercen un control casi total sobre muchas de las comunidades. Estas pandillas utilizan la violencia y el miedo para mantener su dominio, reclutando a jóvenes y extorsionando a negocios locales. La pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales son factores que perpetúan el ciclo de violencia. Los esfuerzos de las autoridades para combatir las maras son constantes, pero la corrupción y la falta de recursos complican la situación. Vamos a hacer un parón para recordar que podéis darle a me gusta y suscribiros al canal de Historias Contadas X. En el número 5, tenemos San Pedro Sula, también en Honduras. Durante años, ha sido una de las ciudades con la tasa de homicidios más alta del mundo, impulsada por el narcotráfico y las pandillas. San Pedro Sula, una vez un próspero centro industrial, ha sido devastada por la violencia.
Las pandillas controlan grandes áreas de la ciudad, y la lucha por el control territorial ha resultado en numerosos enfrentamientos mortales. Las tasas de homicidio son alarmantes, y la violencia afecta todos los aspectos de la vida cotidiana. Las escuelas y negocios cierran temprano, y los residentes evitan salir después del anochecer. La desesperanza es palpable, y muchos buscan escapar de la ciudad en busca de seguridad en otros lugares. El cuarto lugar nos lleva a Kingston, la capital de Jamaica. La violencia relacionada con las pandillas y el tráfico de drogas es una preocupación constante en esta ciudad, especialmente en barrios como Tivoli Gardens. Kingston es una ciudad de contrastes, conocida por su rica herencia cultural y musical, pero también por su alta tasa de criminalidad. Los barrios más pobres, como Tivoli Gardens, están dominados por pandillas que controlan el tráfico de drogas y extorsionan a los residentes. Los enfrentamientos entre pandillas rivales y con las fuerzas de seguridad son frecuentes, y la violencia es una realidad constante. La intervención militar en Tivoli Gardens en 2010, que resultó en numerosos muertos y heridos, dejó una marca indeleble en la comunidad. A pesar de los esfuerzos para mejorar la seguridad, la paz en Kingston sigue siendo esquiva. En el tercer puesto, encontramos Karachi, Pakistán. La violencia política y sectaria, junto con el crimen organizado, hacen de esta ciudad uno de los lugares más peligrosos del sur de Asia. Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, es un hervidero de tensiones étnicas y políticas. La violencia sectaria entre diferentes grupos religiosos y étnicos es común, y los atentados con bombas y los asesinatos son parte de la vida cotidiana. Además, el crimen organizado y las mafias locales controlan gran parte de la economía informal de la ciudad, extorsionando a negocios y residentes. Las fuerzas de seguridad luchan por mantener el orden, pero la corrupción y la complejidad de los conflictos hacen que la tarea sea extremadamente difícil. La vida en Karachi es un desafío constante, con la incertidumbre y el miedo como compañeros diarios. El número 2 es para Ciudad de Guatemala. La violencia de las pandillas y el narcotráfico han convertido a esta capital en un lugar extremadamente peligroso, donde la vida cotidiana está plagada de riesgo. Ciudad de Guatemala es una ciudad marcada por la violencia. Las pandillas, como la MS-13 y Barrio 18, controlan muchos barrios, utilizando la extorsión y la violencia para mantener su poder. Los enfrentamientos entre pandillas rivales y las operaciones policiales frecuentemente resultan en tiroteos y muertes. La población vive en un estado constante de miedo, y las tasas de homicidios son alarmantemente altas. La corrupción y la ineficacia del sistema judicial complican aún más la situación, dejando a los ciudadanos en una situación de indefensión. Los intentos de las autoridades y las organizaciones comunitarias para abordar estos problemas son continuos, pero los desafíos son inmensos. Y finalmente, en el puesto número 1, llegamos a Caracas, Venezuela. Con la tasa de homicidios más alta del mundo, Caracas es tristemente célebre por su violencia endémica. La combinación de crisis económica, política y social ha creado un entorno de extrema peligrosidad. Caracas es una ciudad en crisis. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y la inestabilidad política han contribuido a un colapso social. La violencia es omnipresente, con secuestros, robos y asesinatos que ocurren a diario. Las zonas más afectadas, como el barrio de Petare, son verdaderos campos de batalla, donde las pandillas imponen su ley a través de la violencia. Las fuerzas de seguridad, mal pagadas y equipadas, luchan por contener la ola de criminalidad, pero la corrupción y la falta de recursos complican su tarea. Los residentes de Caracas viven con un temor constante, tratando de sobrevivir en medio del caos y la desesperación. Estos barrios representan algunas de las realidades más duras que enfrentan millones de personas en todo el mundo. La lucha por la seguridad y la paz continúa, pero mientras tanto, estas áreas siguen siendo un recordatorio de los desafíos que debemos superar. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Manténgase informado y, sobre todo, seguro. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Historias Contadas X y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.